Y si el eco de la gloria de tu Padre fuera, al mismo tiempo, tu mayor inspiración y tu más pesada cadena. En el corazón del Gimnasio Gloria, en el barrio Bravo de Tepito, el polvo de viejas hazañas flotaba en el aire, iluminado por débiles rayos de sol que se colaban por las ventanas altas. Allí, entre el olor a sudor y a linimento, se movía una sombra silenciosa, Xóchitl. Con su uniforme desgastado y la mirada fija en el suelo, era invisible para los colosos que hacían temblar la lona. Ellos eran el presente ruidoso de la lucha libre. Ella, la guardiana de un legado que todos creían perdido. Lo que estaba a punto de suceder, nadie lo olvidaría jamás. Nadie sospechaba que, bajo esa apariencia humilde, latía el corazón de una verdadera heredera, esperando la señal para reclamar su trono. El contraste era un golpe visual y emocional en cada rincón del gimnasio. Mientras los luchadores con sus máscaras brillantes y músculos esculpidos practicaban llaves y vuelos espectaculares, soñando con la fama y los contratos millonarios, Xóchitl recogía la basura que dejaban atrás, limpiaba sus vestidores y frotaba la lona manchada de sudor y, a veces, de sangre. Su mundo era el de la cubeta y el trapeador, un universo opaco y silencioso que chocaba brutalmente con el vibrante espectáculo de colores y gritos que la rodeaba. ¿Te imaginas que una niña pueda hacer temblar a un millonario? Ella no solo observaba, aprendía, memorizaba cada error, cada punto ciego, cada gesto de arrogancia de aquellos que la ignoraban. Ella no solo limpiaba el sudor ajeno, estaba puliendo un legado que pronto deslumbraría al mundo. La tensión se podía casi masticar esa mañana. El gimnasio, usualmente un santuario de entrenamiento rudo y auténtico, se había transformado en un set de televisión. Cámaras, luces y periodistas con trajes caros invadían el espacio sagrado, preparando todo para la llegada de la campeona estadounidense. El aire, normalmente cargado del aroma del esfuerzo, ahora olía a laca y perfume importado, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Xóchitl continuaba con su rutina, una figura anacrónica en medio del circo mediático, sin saber que el destino la había colocado en el centro del ring mucho antes de que sonara la campana. La tranquilidad del gimnasio estaba a punto de romperse, y con ella, el silencio de Xóchitl se convertiría en un grito ensordecedor. Antes de seguir, dime, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte esta historia con tu familia. El pasado de Xóchitl era un mural agridulce pintado en las paredes de su memoria. Su padre, el legendario Halcón de Oro, no había sido simplemente un luchador. Fue un artista del aire, un ídolo de Tepito cuya agilidad desafiaba la gravedad. Sin embargo, la gloria se extinguió en una noche de traición, cuando una maniobra sucia orquestada por promotores corruptos le destrozó la rodilla y el espíritu frente a miles de espectadores. Aquella humillación pública lo convirtió en un hombre roto, un fantasma que ahora veía el ring no como un escenario de honor, sino como un matadero. Por eso, su amor por Xóchitl se había vuelto una jaula de sobreprotección. Le prohibió la lucha libre, temiendo que la misma industria que lo había masticado y escupido devorara también los sueños de su única hija. Su vida transcurría en un pequeño departamento, en una vecindad bulliciosa, un espacio que era tanto un santuario como una celda. Las paredes estaban cubiertas con los trofeos y fotografías del Halcón de Oro, reliquias de un tiempo más feliz que ahora acumulaban una fina capa de polvo y melancolía. La pieza central era una vitrina de cristal donde descansaba la máscara original de su padre, con sus plumas doradas aún vibrantes. Para Xóchitl, esa máscara era un símbolo de su dilema, un legado glorioso que podía ver,
sentir a través del cristal, pero que le estaba prohibido tocar. Su estado emocional era una marea constante entre la lealtad a un padre herido y una necesidad visceral de reclamar el fuego que corría por sus venas. El abismo entre su mundo y el de su futura rival era insondable. Mientras Xochitl desayunaba un café de olla endulzado con piloncillo, las redes sociales mostraban a Katy de Killer Blade a bordo de un jet privado, bebiendo un batido orgánico preparado por un nutriólogo personal. Las botas de lucha de Xochitl eran un par viejo, remendado por ella misma con aguja e hilo, mientras que Katy presumía colecciones de equipo deportivo patrocinadas por marcas como Balenciaga, cada par costando más de lo que Xochitl ganaba en un año. El símbolo más potente de esta diferencia eran sus vendas. Xochitl usaba las mismas de lona, desgastadas y casi sagradas, que habían pertenecido a su padre, un lazo con la tradición y el sacrificio familiar que contrastaba con la parafernalia desechable y comercial de la campeona. El evento promocional estaba en su apogeo. En el centro del ring, Katy de Killer Blade era un sol de arrogancia y poder, deslumbrando a los periodistas con su sonrisa depredadora y un ostentoso reloj de oro blanco que brillaba en su muñeca con cada gesto. Respondía preguntas en un español ensayado, denigrando sutilmente a sus posibles rivales mexicanas. Al borde de la lona, Xochitl trabajaba en silencio, intentando ser invisible mientras secaba una mancha. Fue un instante, un accidente trivial. Un camarógrafo dio un paso atrás sin verla, empujándola levemente. Perdió el equilibrio y, al intentar recuperarse, su mano rozó la bota de Katy, una pieza de diseñador que costaba un dineral. La reacción de la campeona fue instantánea y desmedida. Con un gruñido de asco, la empujó con fuerza, enviando a Xochitl al suelo ante el destello repentino y voraz de docenas de cámaras. El murmullo de los periodistas se convirtió en un silencio expectante. Katy, en lugar de ignorar el incidente, vio una oportunidad para su espectáculo. Soltó una carcajada cruel que resonó en todo el gimnasio. Caminó lentamente hacia Xochitl, quien seguía en el suelo, y la señaló con un dedo acusador. ¿Ven esto? Esta es la legendaria lucha libre de la que tanto hablan. Decadencia, suciedad, hasta la chica de la limpieza se tropieza con la grandeza. La humillación fue total y calculada. Se inclinó, su rostro una máscara de desprecio supremo. Te diré que, sweetheart, para que veas que soy generosa, te daré tu momento de fama. Te reto a una pelea de exhibición. Demostrémosle a todos que en este país cualquiera cree que puede ser una estrella. El veneno en sus palabras fue el golpe final, un ataque directo al orgullo de Xochitl y al alma de México, encendiendo una llama que ya no podría extinguirse. La humillación se hizo viral. En cuestión de horas, el video de Xochitl en el suelo era un meme, un chiste cruel que circulaba por todo el país. Al volver a casa, enfrentó una tormenta más devastadora que el escarnio público, la furia y el miedo de su padre. Al ver las imágenes en un viejo televisor, el rostro del halcón de oro se descompuso, reviviendo el trauma de su propia caída. Le prohibió rotundamente aceptar ese desafío, describiéndolo como un circo diseñado para destruirla, una trampa de los mismos buitres que lo devoraron a él. El conflicto de Xochitl se profundizó. El anhelo de justicia chocaba de frente con el mandato del hombre que más amaba, cuyo dolor era la razón misma por la que ella necesitaba luchar. Mientras tanto, Katy Blade ordeñaba el incidente hasta la última gota. Aparecía en programas matutinos, vestida con ropa de diseñador, narrando con falsa modestia cómo había decidido darle una oportunidad de caridad a una pobre empleada. Su maquinaria de marketing era implacable,
presentándola como una reina magnánima frente a la anticuada y folclórica lucha libre mexicana. Era la encarnación de un sistema donde la imagen vale más que la técnica y el dinero más que el honor. Con cada entrevista, con cada publicación patrocinada en Instagram desde su lujoso hotel, no solo se engrandecía a sí misma, sino que escupía sobre la tumba de una tradición que Xochitl llevaba en la sangre, avivando el fuego de la indignación en miles de aficionados. Esa noche, con el corazón hecho un nudo, Xochitl fue al gimnasio. La encontró allí Ignacio Nacho Vargas, el viejo entrenador de su padre, un hombre con la piel curtida y la mirada sabia de quien ha visto toda la gloria y toda la miseria de la lucha. El miedo de tu padre es una jaula de oro, le dijo con voz rasposa, mientras envolvía sus propias manos con vendas gastadas. Te protege pero no te deja volar. Nacho, testigo silencioso del entrenamiento secreto de Xochitl durante años, le ofreció su ayuda. Sería su esquinero, su guía. ¿Alguna vez sentiste que el miedo de alguien que amas te estaba impidiendo ser tú mismo? En ese momento, bajo la única luz del ring, Xochitl tomó una decisión. Dejaría de ser la hija del halcón para empezar a forjar su propio vuelo. El entrenamiento se convirtió en un ritual secreto y extenuante. Nacho era un maestro de la vieja escuela, implacable y perceptivo. No la entrenaba para ser fuerte, la entrenaba para ser impredecible. La obligaba a estudiar grabaciones de las peleas de su padre, no para imitarlo, sino para entender el alma de su estilo, la finta, la acrobacia como un lenguaje, la capacidad de convertir la lona en un lienzo. Noche tras noche, en el silencio del gimnasio vacío, los movimientos que parecían perdidos para siempre volvían a la vida. Xochitl aprendía a girar en el aire, a usar las cuerdas como una extensión de su cuerpo, canalizando el legado que le fue negado y transformando el peso de la historia en un arma letal y hermosa. La pelea fue oficializada por promotores que olieron el negocio. En la primera conferencia de prensa, el contraste fue brutal. Katy llegó en un Lamborghini vistiendo un conjunto deportivo de Gucci que costaba una fortuna. Xochitl llegó en camión, con unos jeans sencillos y la mirada serena. La campeona buscó la yugular de inmediato. «Oye, qué bueno que viniste», dijo al micrófono. ¿Trajiste tu trapeador? Lo vas a necesitar para limpiar la lona con tu cara. El público de Katy rió. Xochitl, recordando las lecciones de Nacho sobre la fuerza del silencio, simplemente la sostuvo la mirada, sin parpadear. Su dignidad inquebrantable fue un escudo que desconcertó a la campeona, demostrando que hay batallas que no se ganan con insultos, sino con espíritu. Fue Nacho quien le entregó la pieza clave del rompecabezas. Una tarde, mientras descansaban, le reveló un secreto guardado por años. El promotor principal que organizaba la gira de Katy en México era un hombre llamado Ricardo Aguilar, el mismo individuo que, décadas atrás, había pagado al rival de su padre para que lo lesionara. La humillación pública de Xochitl no había sido un accidente, y el desafío no era una casualidad. Era el acto final de Aguilar para erradicar por completo el legado del Halcón de Oro. De pronto, la pelea dejó de ser sobre el orgullo de Xochitl. Se había convertido en una misión de venganza, en una oportunidad para reclamar la justicia que le fue robada a su familia. El secreto no duró para siempre. Una madrugada, preocupado por no encontrarla en su cama, su padre la siguió hasta el gimnasio. Desde las sombras la vio volar. Estaba practicando el vuelo del halcón, el movimiento acrobático y casi suicida que lo hizo leyenda. El corazón del hombre se partió en dos. La confrontación fue inevitable y dolorosa, llena de gritos y lágrimas. Para él,
Verla ejecutar sus movimientos era una traición a su mandato de protección. Para ella, no hacerlo era traicionar su memoria y permitir que sus enemigos ganaran para siempre. La brecha entre padre e hija se hizo un abismo, y Xochitl se sintió más sola que nunca. Lejos de Tepito, en un gimnasio corporativo con tecnología de punta, Katy Blade entrenaba con una confianza insultante. Su preparación se basaba en la fuerza bruta, levantamiento de pesas, golpes potentes a un saco de boxeo, movimientos de poder diseñados para aplastar a sus oponentes rápidamente. Su entrenador, un hombre más cauteloso, le advirtió sobre el estilo acrobático e impredecible de la lucha libre clásica. Katy se rió en su cara. Ese bailecito folclórico no gana campeonatos mundiales, le espetó mientras se miraba los bíceps en el espejo. El poder, el dinero y un buen marketing sí lo hacen. Su arrogancia era su punto ciego, una soberbia tan grande que le impedía ver que estaba a punto de enfrentar no a una luchadora, sino a un estilo que no entendía. Pero en Tepito, algo estaba cambiando. La historia de la limpiadora que desafió a la campeona empezó a resonar en el barrio. La gente ya no la veía con lástima, sino con un respeto creciente. Era la hija del halcón y llevaba en su sangre la esencia del barrio bravo. Una vendedora del mercado le regaló un pequeño amuleto de un halcón de plata para la buena suerte. Los viejos luchadores retirados se acercaban a Nacho para ofrecer consejos. Xochitl ya no luchaba solo por ella o por su padre. Luchaba por todos ellos, por la dignidad de su gente y de su cultura. Mirándose en el reflejo de una ventana, ya no vio el rostro de una joven asustada, sino los ojos decididos de una guerrera. La noche previa a la pelea en la monumental Arena México era un abismo de silencio y dudas. Xochitl estaba sola en el ring del gimnasio Gloria. El peso del legado de su padre, de las expectativas del barrio y de su propia incertidumbre amenazando con aplastarla. Fue entonces cuando Nacho apareció, caminando con la parsimonia de quien conoce el peso de los momentos cruciales. Vio el miedo en sus ojos y supo que era la hora. Tu padre te prohibió el ring con sus palabras, mija, pero te preparó para él toda tu vida, dijo con una voz grave. De una vieja maleta de lona sacó un diario encuadernado en cuero, gastado por el tiempo y el tacto. Este es el verdadero testamento del halcón de oro. No es la historia que todos conocen, sino la que él escribió solo para ti. Con manos temblorosas, Xochitl abrió el diario. Las páginas estaban llenas de la caligrafía fuerte y precisa de su padre, pero no contenían lamentos, sino una genialidad secreta. Descubrió la revelación que cambiaría todo. Tras su lesión, su padre nunca se rindió. En secreto, dedicó años a desarrollar un estilo de lucha completamente nuevo, uno que no dependía de la potencia de sus piernas, sino de la inteligencia, la estrategia y el arte de usar la fuerza del oponente en su contra. Lo llamó La sombra del halcón. Era un manual de contrallaves, de fintas psicológicas, de movimientos diseñados para un cuerpo más ágil y liviano. Era un estilo que él nunca podría ejecutar, un estilo que había diseñado para ella, su heredera secreta. El impacto de la verdad la dejó sin aliento, reconfigurando todo su pasado. Su padre enseñándole a jugar ajedrez para siempre pensar 3 movimientos adelante. Las tardes en la azotea, obligándola a observar el vuelo de los pájaros para entender el equilibrio y el ritmo. Su insistencia en el silencio y la observación. Nada había sido al azar. Todo era parte de un entrenamiento invisible, la construcción de los cimientos de La sombra del halcón. El diario no era solo un libro de técnicas, era una carta de amor, el permiso que él nunca se atrevió a darle en voz alta. La carga que sentía en sus hombros se transformó de un peso muerto
a un manto de poder tejido con el sacrificio y la fe de su padre. Corrió a casa, con el diario presionado contra su pecho. Encontró a su padre en la penumbra de la sala, acariciando un viejo trofeo. Sin decir una palabra, Xochitl colocó el diario abierto sobre sus rodillas. Los ojos del halcón de oro se fijaron en sus propios dibujos, en sus anotaciones secretas. Levantó la vista hacia su hija y el muro de dolor y miedo que los había separado durante años se derrumbó en un instante. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, un bautismo de orgullo y redención. Él entendió. No solo aceptaba su decisión, ahora era parte de ella. Si esta historia te está emocionando, cuéntanos en los comentarios alguna vez que un malentendido con tu familia se resolvió y fortaleció su unión. Dale a me gusta si crees en las segundas oportunidades y no olvides suscribirte al canal. La Arena México era un monstruo rugiente, un mar de luces y expectativas. La entrada de Katy Blade fue un espectáculo de fuegos artificiales, música estridente y arrogancia corporativa. La llevaron hasta el ring en un trono dorado, una diosa pagana del marketing. El público la abucheó con fervor. Luego, el silencio. Una guitarra solitaria comenzó a tocar un son jarocho, melancólico y profundo. Una figura solitaria emergió del túnel, Xochitl, portando una máscara inspirada en la de su padre, pero con destellos plateados que la hacían suya. A su lado, cojeando pero con la dignidad de un rey, caminaba el halcón de oro. El estallido del público fue un trueno, el grito de miles de personas que no veían a una retadora, sino el regreso de una leyenda a través de la sangre de su heredera. Sonó la campana y la realidad golpeó con la fuerza de un martillo. Katy era más grande, más fuerte, una depredadora. Los primeros minutos fueron una tortura. Lanzaba a Xochitl de poste a poste, la castigaba con golpes brutales y se burlaba de ella ante la multitud. Era una repetición de la humillación inicial, pero magnificada bajo miles de luces. Para colmo de la ofensa, rasgó una parte de la máscara de Xochitl, un insulto imperdonable. La gente gritaba, impotente. Desde su esquina su padre no le daba instrucciones, solo la miraba fijamente tocándose la sien. No pelees su pelea, le decía con los ojos, pelea la tuya. Recuerda la sombra del halcón. Fue entonces cuando todo cambió. Xochitl dejó de intentar igualar la fuerza de Katy y comenzó a usar la suya, la inteligencia. Se convirtió en una sombra, un fantasma en el ring. Se deslizaba por debajo de los brazos de Katy, usaba su propio impulso para enviarla contra las cuerdas y la frustraba con llaves rápidas y precisas a las piernas y los brazos. La furia comenzó a nublar el juicio de la campeona. Sus ataques se volvieron torpes, predecibles. El público sintió el cambio de marea y el grito de «Xochitl, Xochitl» comenzó a llenar la arena. Ya no era la fuerza contra la debilidad, era la estrategia contra la soberbia, la mente venciendo al músculo, el arte de la lucha libre clásica desmantelando a la bestia del marketing. El final fue poético y brutal. Cegada por la rabia, Katy se lanzó a ejecutar su movimiento final, una llave ilegal conocida por lesionar a sus oponentes, la misma que había retirado al halcón de oro. El promotor Ricardo Aguilar sonreía desde la primera fila, pero Xochitl la esperaba. Con una fluidez asombrosa que parecía desafiar la física, ejecutó la contra que su padre había diseñado en su diario. En un movimiento revirtió la llave, la transformó en una palanca y la encerró en el abrazo del silencio, una sumisión nueva e ineludible. Atrapada, humillada y vencida, Katy Blade golpeó la lona. Se rindió. El estruendo fue ensordecedor. Xochitl había ganado. La justicia
el legado y el honor fueron restaurados. ¿Y tú? ¿Perdonarías o buscarías justicia hasta el final? Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y cuéntanos qué habrías hecho en su lugar. El confeti llovía desde el techo de la Arena México mientras el referee levantaba la mano de Xochitl. La lona, antes un campo de batalla, ahora era un altar de redención. Con la máscara rasgada pero los ojos brillantes, buscó la mirada de su padre. Él subió al ring, olvidando su cojera, y la envolvió en un abrazo que sanaba décadas de dolor y silencio. Era la imagen que todo México celebraba: la reconciliación, la justicia poética, el renacimiento de una dinastía, no en la repetición, sino en la evolución. El público coreaba su nuevo nombre: Sombra, Sombra, arrojando rosas al ring. La chica invisible de Tepito se había convertido en la reina de la lucha libre, no por herencia, sino por una conquista forjada en el fuego. La derrota tuvo un sabor amargo y solitario para sus adversarios. Katy Blade, con su imperio de arrogancia hecho añicos, se abrió paso a empujones entre los periodistas, con el rostro descompuesto por una furia impotente. Su invencibilidad se había revelado como un producto de marketing. En la primera fila, el promotor Ricardo Aguilar veía su inversión y su cruel venganza disolverse en la nada. La sonrisa triunfante de Nacho al pasar a su lado fue más devastadora que cualquier golpe. El sistema que representaban, basado en el dinero y el desprecio por la tradición, había sido vencido por una joven armada únicamente con el diario de su padre y un corazón inquebrantable, demostrando que el alma no tiene precio. Más tarde, en la quietud del vestidor, lejos del estruendo de la celebración, Xochitl se quitó la máscara y se enfrentó a su reflejo. La joven que le devolvía la mirada ya no era la misma. La timidez había sido reemplazada por una serenidad de acero, el silencio por una voz que había hablado con cada llave y cada vuelo. Ya no era la sombra del halcón de oro, sino una luz propia y poderosa, la sombra del halcón. Su transformación era completa. Había luchado contra una campeona, contra un sistema corrupto y, lo más difícil, contra el fantasma de un legado que la oprimía. Al vencerlos, se encontró a sí misma, una mujer dueña de su historia. Las semanas siguientes trajeron un cambio palpable al Gimnasio Gloria. Gracias a la fama de Xochitl, el lugar fue restaurado. Las paredes, antes descarapeladas, ahora lucían murales vibrantes de leyendas de la lucha. El gimnasio, antes un mausoleo de glorias pasadas, ahora rebosaba de vida con una nueva generación de niños y niñas que soñaban con volar como la sombra. Xochitl, la campeona, se convirtió en su maestra, compartiendo las lecciones del diario de su padre, asegurándose de que la esencia de la lucha libre no solo sobreviviera, sino que floreciera. Convirtió su victoria personal en un triunfo comunitario, transformando un espacio de nostalgia en una cuna de futuros campeones. El hogar también sanó. Las tardes de silencio incómodo entre Xochitl y su padre fueron reemplazadas por conversaciones llenas de anécdotas y risas. Una tarde, él se sentó a su lado y, con manos ahora firmes y llenas de propósito, la ayudó a reparar con hilo de oro el desgarro de su máscara. Le contó historias de sus propias batallas, no desde el trauma, sino desde la sabiduría del superviviente. La relación, antes fracturada por el miedo y los malentendidos, se había reconstruido sobre una base de admiración mutua y un amor más profundo. El halcón de oro ya no necesitaba proteger a su hija, ahora era su más grande admirador. La máscara reparada se convirtió en su símbolo más poderoso. Ya no era una simple réplica del diseño de su padre. La cicatriz dorada que cruzaba la tela era un mapa de su propia batalla, una marca de honor que contaba su historia de resistencia y triunfo.
Representaba la perfecta unión entre el pasado y el presente, honrar la tradición del halcón, pero portando con orgullo las heridas de su propio camino. No había reemplazado el legado de su padre, lo había enriquecido, había tejido su propia leyenda sobre la urdimbre que él había creado para ella, demostrando que el honor no se hereda, se expande. El éxito trajo consigo la tentación. Una poderosa empresa de lucha estadounidense, la misma que representaba Katy, le ofreció un contrato multimillonario. Querían llevarla a Estados Unidos, cambiar su nombre por uno más comercial, convertir su historia en un producto enlatado. Xochitl sostuvo el contrato en sus manos, la promesa de una vida de lujos y fama internacional. Su mirada se desvió hacia la ventana, desde donde podía ver el gimnasio Gloria, lleno de niños que la veían como un faro de esperanza. Rompió el contrato. Su lugar no estaba en las arenas corporativas, sino en el corazón de su comunidad, luchando por la autenticidad de su deporte. La última escena no es un final, sino una continuación gloriosa. Xochitl está de pie sobre la tercera cuerda en una Arena México completamente llena, su cinturón de campeona brillando bajo las luces. El público ruge su nombre. Ya no es solo una atleta, es una guardiana, una inspiración. Restauró el honor de su familia, le devolvió la esperanza a su barrio y le recordó al mundo que la esencia de la lucha libre no reside en los fuegos artificiales, sino en el corazón de sus guerreros. Encontró su voz, su poder y su lugar en el mundo, no en las sombras de nadie, sino volando a plena luz. Xochitl nos demostró que el legado más grande no es el que recibimos, sino el que decidimos construir con nuestras propias manos y nuestro propio coraje. Nos enseñó que las cicatrices, cuando se iluminan con orgullo, se convierten en la parte más hermosa de nuestra historia. ¿Y tú? ¿Por cuál de tus sueños estás dispuesto a subir al ring de la vida para luchar hasta el final? Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte esta historia con tu familia. Te esperamos para la próxima historia increíble.